Esas son las faltas de alimentación. Esta ella fue la hora. Al llegar a las zonas, los vientos cambiarán detrás de esa dirección. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo va el año hasta ahora? Ya se murió el primer mes. Sí, qué barbaridad. Fue un viaje sin retorno. Bueno, aparte que empezamos el 10, pero igualito. Del primero al 10, eso fue una... Y del 10 al 31, y se diga. Sí, eso fue increíble. A partir del 14 comienzan las preinscripciones para el intensivo, para los que estén aspirando a cursar intensivo. Creo que la semana que viene Sí, pero ya también sale ya en la plataforma y todo. Sí, sí, igualito esta mañana nos reunieron para decirnos que lo promocionáramos. O sea, es cuestión de... Ahora, precio y demás ya es otra cosa. Es que tienen que comunicarse con una coordinación en el instituto, que es el que les va a dar la información sobre costos y demás, y qué es lo que... Sí, correcto. ¿Cómo te sientes para el próximo semestre? ¿Cómo vas con el resto de las materias? Bueno, con el favor de Dios, con el primero, Señor, todo para adelante. Primero tener a Dios por delante, después puede hacer lo que sea. Sí, agradecerle y pedirle que le dé la claridad a uno para atender cada situación que se le vaya presentando y superarla. Este ha sido sobre todo los últimos 2 años. Con esto de la no presencialidad, ha sido duro. No se puede decir que ha sido fácil. Y bueno, el intensivo va a ser en marzo, básicamente cubre el mes de marzo. O sea que estaríamos empezando en abril o mayo, a finales de abril o en mayo del próximo semestre.
Pedro, ¿puedes ver la pantalla? La lámina de entrada. Sí, profesor, sí se ve. Ahora vamos a Bueno, ver ahora no. se fue. Sí, estaba puesta, pero ahora no, ahora se quitó. Ahora sí se ve. En este momento, un negro que Ahora se quitó. está con pastillas. No, salen como unas rayas azules. Déjame ver otra vez, pues. Nada aún. ¿No ves nada? Sigue con rayas azules. Yo, güey. No, no, no se presencia nada. Ahora sí, ahora sí. Espera, no sé qué. Ahora sí, profesor. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Yacimiento 1. Sí, pero no se ve la. O sea, cuando lo coloco en pantalla completa, no me permite, no permite que se vea. Bueno, si no lo dejan, sí. O sea, también estuvo con como le dije, no supe qué. Nada, rayas azules. Sigue sin verse nada. Sí, todavía está puesta la pantalla. No, así se ve. Vamos a ver si se mueve. ¿Cambio? Ah, y ahora de repente se quitó. Ya, vamos a ver si se carga un poquito y sale. No, todavía hay una pantalla azul. Le había agarrado la mañita, pero bueno, después de Ok, casi ahora sí se ve. un mes y tanto sin verla, no. Publicó la primera en el año 1936. O sea, Ya ahí se ve. vamos a ver cómo.
Está con una monería que agarró el semestre pasado y ahora. Buenas tardes, Verónica. Bueno, vamos a ver si lo podemos trabajar así. Verónica, ¿me escuchas? Ahorita se ve. Sí, yo sí lo escucho. Bueno, ok, vamos a hablar de balance de materiales. Es la última unidad de la materia. Es más o menos un poquito larga. Y tenemos que tratar de ver por lo menos 3 primeras partes de esto para, aunque no voy a, los ejercicios que se van a hacer esto son bastante sencillos, ¿no? No vamos a meternos con el complejo por el momento. Ok, una de las cosas que sucede en ingeniería de yacimientos. Profe, mire, la compañera Verónica está escribiendo. Mm, sí me oye, pero algo que se ve la pantalla ahora, blanca. No, profe, le dio a eso y ahora se quitó, quedó azul. No, qué belleza. Tengo que averiguar qué pasa. Ya está, ya se ve otra vez. Ah, que escribió Verónica, ¿no? No me acuerdo. Que no se le permite activar el micrófono. Ah, ya, ok. No sé por qué. Ah, ahorita pasa. Bueno, Pero sí lo escucha. yo supongo que me oye, pero bueno. Eh, una de las cosas que se necesita en ingeniería de yacimiento es tener una idea de qué pasa durante el proceso de producción. Cuando comienzas a producir un yacimiento y mientras termina el desarrollo, por lo menos un yacimiento que pudiéramos decir con más o menos grande, pudiera requerir la perforación de unos 600, tal vez 1000 pozos. Y tú no vas a perforar los 1000 pozos en un año. O sea, eso va a ser a Correcto. lo largo del tiempo que se van a ir perforando. Y pueden pasar normalmente los primeros estimados que se hacen de cuánto podemos recuperar del yacimiento. Tienen una vigencia que se les da de unos 20 años. O sea, las estimaciones de reservas que se hacen inicialmente, se hacen que supuestamente nos va a llevar a agotar el yacimiento en 20 años. La realidad de la mayoría de los yacimientos es que muchos de ellos van a pasar de los 30 y 40 años de explotación y aún le quedan muchas reservas por donde. Aparte de que cuando se descubre un yacimiento, la información que tienes es de un pozo, el exploratorio.
Si perforas pozos de avanzada, que lo que hacen es ampliar el conocimiento del yacimiento, no van a ser más de 1 o 2 pozos. Y como te digo, si ese yacimiento, lo que se puede visualizar desde el punto de vista geofísico, porque la sísmica es la única que me va a dar una idea inicialmente de hasta dónde puede ser la estructura o la acumulación que se ha descubierto. Pero del resto, los pozos de avanzada se ubican de forma tal de tratar de ver los límites, o sea, ya irse hacia la parte de los límites a tratar de delimitar más el yacimiento. Sin embargo, como te digo, la mayor parte de la información que vas a disponer en el momento es geofísica, es de la sísmica que se hizo en el área. Entonces, en función de eso, tú tienes que hacer unas primeras estimaciones. Ahí está el POES, donde asumes consideras el volumen del yacimiento y las propiedades promedio. Tanta porosidad, tanta permeabilidad, y con eso puedes estimar más o menos cuánto, hacer un estimado de cuánto petróleo hay allí y de cuánto pudiera recuperar. Ok. Sin embargo, una de las cosas que desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento es tratar de conseguir un poco más de información. Entonces, balance material es una herramienta que me permite hacer eso. Me permite también estimar cuánto es el volumen del yacimiento, pero partiendo de la energía. La ecuación del POES, en la única parte que está la energía envuelta, es en el factor volumétrico del petróleo. ¿Por qué? Porque eso viene de un PVT, donde vemos el efecto de la presión y en función de la presión, cuál es el factor volumétrico inicial y cómo va a ir cambiando el factor volumétrico en la medida que pasa el tiempo. Pero eso es el cambio, cómo va cambiando el fluido. Más no me dice nada de cómo está cambiando las posibles dimensiones del yacimiento. Porque si hay una falla que no la veo en la sísmica o que existe y que voy a considerar que no es sellante, pero resulta que sí, entonces posiblemente la parte que yo estoy empezando a desarrollar el yacimiento a lo mejor está aislada de la otra zona. Entonces, para los efectos tengo que hablar de posiblemente 2 yacimientos. Entonces, balance de materiales trata de trabajar con la energía, pero la energía desde el punto de vista nada más de presión. Cómo la extracción me va a ir afectando el proceso de agotamiento o expansión de los fluidos o como lo quieras llamar. Cómo cambia los volúmenes que tengo en el yacimiento. Balance de materiales no considera la parte física. No le interesa el área, no le interesa el espesor, no le interesa la porosidad. Simplemente energía. Entonces, ¿qué es la ecuación de balance de material, la ecuación general de balance de materiales? Es una ecuación que parte de decir que los fluidos que se obtienen en producción, una de las cosas que sucede es que el yacimiento nunca va a quedar vacío. Yo puedo sacar fluidos del yacimiento, pero el yacimiento no queda vacío. ¿Qué es lo que sucede? Que los fluidos que permanecen dentro del yacimiento se van a expandir y van a ocupar el espacio que antes ocupaba el petróleo, los fluidos que te están sacando, petróleo y gas, y agua inclusive, en todo caso. Entonces, el planteamiento del balance de materiales lo que hace es un balance volumétrico. ¿Cuál es el volumen que inicialmente puedo tener? Si yo asumo que el yacimiento tiene estas condiciones, tal, puedo partir inicialmente, mi cifra puede ser la del POES. Tengo este volumen. Pero en la medida que está cambiando el tiempo, balance de material lo que trata de ver si yo me coloco en 5 años a las condiciones de presión y tal, he producido tanto. Si yo ese volumen, de alguna forma, matemáticamente, lo que hago es rellevarlo otra vez al yacimiento, debería compensarme otra vez, representarme otra vez la presión que tenía originalmente. Si no lo hace, significa que hay algo que no está cuadrando. Si lo hace, dice que hasta ahora
mi balance está bien. O sea, mi conocimiento del yacimiento es correcto. Pero en el tiempo pueden pasar muchas cosas. Y después de cierto tiempo comienzan a haber desviaciones. Entonces ahí hay que comenzar a ver qué es lo que pasa. Y balance de materiales pudiera ayudarme a tratar de explicar qué es lo que sucede ahí. Porque lo que yo veo es nada más lo que produce. Los cambios, como están ocurriendo en el yacimiento, no los veo. Pero la presión, de alguna forma, me está diciendo que estoy cambiando. Utiliza la información que tiene y tratemos de ver cómo podemos visualizar la realidad. Entonces, la ecuación general de balance de materiales, como se le conoce, representa un balance volumétrico que iguala la producción acumulada de los fluidos, expresada como extracción, y la expansión de los fluidos como resultado de la caída de presión que ocurre en el yacimiento. ¿Recuerdan que en PVT, cuando la presión se reduce, el volumen del yacimiento en la prueba de liberación instantánea, la primera, en la medida en que se reduce la presión, el volumen aumenta, ¿no? Entonces, los fluidos, pero en este caso, si vamos a la realidad, yo estoy sacando fluidos y estoy causando también la expansión. Entonces, lo que dice ahí, el volumen de producción acumulada, que es lo que tengo en superficie, se expresa como una extracción, y la expansión de los fluidos como resultado de la causa de la caída de presión que está ocurriendo en el yacimiento, el cambio en la presión. Es decir, se basa en la ley de conservación de la materia, de la cual pudieron haber oído hablar en física, que establece que la masa de un sistema cerrado permanece siempre constante, a menos que se produzcan cambios en el sistema. El investigador Schilkus publicó lo que es la primera ecuación general de balance material en el año 1936, y en el año 1953 Van Everdingen y otros autores la aplicó en forma lineal en la ecuación general de balance material lineal para un empuje hidráulico parcial en un yacimiento, o sea, considerando el yacimiento que tuviera un empuje hidráulico. En general se considera que la EGB es una valiosa herramienta técnica analítica para la evaluación de los mecanismos de producción del yacimiento, aun siendo una técnica de cero dimensional. ¿Qué significa cero dimensional? Estoy considerando que el yacimiento no tiene volumen físico, tiene volumen energético. Permite diagnosticar los procesos que ocurren internamente en el yacimiento. Es decir, si es, de alguna forma puede representar lo que es la energía. Acuérdense que la energía del yacimiento, ¿cómo se refleja cuando se está produciendo? A través de los mecanismos de producción que están actuando. ¿Okay? Correcto. El mecanismo de producción, la presión puede caer muy rápido, puede caer muy lento, todo depende de las condiciones de esa presión. Y eso me está diciendo mucho de cómo es la acumulación. Aquí se ve un diagrama de más o menos lo que se trata de representar. Ahí tenemos el yacimiento original, que pudiera tener una capa de gas, como puede no tenerla. Hay un petróleo en sitio y un gas disuelto. Entonces, cuando vemos físicamente, ahora vamos a ver que del lado derecho hay otra cajita. Pero mientras aquí tenemos solamente dos subdivisiones, en la otra tenemos muchos más. Y saliendo de la primera cajita tenemos una flechita que me indica fluidos producidos. O sea, estoy hablando de escenario 1, lo que tengo del lado izquierdo, escenario 2, lo que tengo del lado derecho. Tengo fluidos que están saliendo del yacimiento y pudiera tener fluidos que están entrando al yacimiento, que es lo que indica la flecha que está hacia la parte de abajo. Entrada de fluidos
por intrusión de agua, puede ser acuífero, puede ser un proyecto de inyección. Y la segunda cajita me dice qué sucede dentro del yacimiento con todo eso. Voy a tener un cambio en el volumen de la capa de gas. ¿Por qué? Porque va a haber liberación de gas en el del petróleo y ese gas va a tratar de, una parte de eso va a tratar de subir hacia la capa de gas. El volumen de petróleo, al reducirse la presión, cambia de volumen también, él se expande. Hay una expansión también del agua con nata. Va a haber una expansión de la roca al disminuir la presión. Y cuánto es la producción neta de agua que sucede también en el yacimiento, que lo tenemos en la parte de fluido de producción. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que me considera balance de materiales. Que por los cambios en la presión, simplemente mi configuración, mi distribución de fluido dentro del yacimiento está cambiando. A pesar de que volumétricamente, fíjense que las dos cajas son iguales. ¿Por qué? Porque físicamente estamos hablando de que no hay cambios físicos, simplemente son cambios energéticos. Pero están asociados a cambios en el espacio que ocupan los fluidos. Esta es una tabla con las definiciones que están en la ecuación de balance de materiales. N se define como petróleo original en sitio, NP petróleo producido, M es la relación entre el volumen de la zona saturada de gas, y el volumen de la zona saturada de petróleo, G es el gas original en sitio, GP gas producido, W agua original en sitio, WP agua producida, M también se refiere a la relación del tamaño de la capa de gas respecto a la zona de petróleo. Profe, y una pregunta, por ejemplo, en el NP, petróleo producido, ¿el BN cuál que es? Barriles netos. Ah, ok. O sea, estamos hablando en barriles a 60 grados y, o sea, igual que el pues, barriles normales. Estas son las unidades en que están expresadas cada uno. Pies cúbicos normales, barriles normales. Solamente la relación del tamaño de la capa de gas respecto a la zona de petróleo en M grande es adimensional, es una fracción. Y la relación entre el volumen de la zona saturada de gas y el volumen de la zona saturada de petróleo es básicamente lo mismo que tenemos en la parte de, ahí está en M minúscula y M mayúscula, pero es la misma M. RSOI es la relación de gas en solución en el petróleo a condiciones iniciales. RS es la relación de gas en solución en el petróleo a cualquier presión diferencial. ¿De dónde obtengo yo esos valores? Vamos a ver si se acuerdan. RSOI y RS. De un PVT. El RSOI normalmente puedo establecerlo en función de la RGP inicial de producción que tiene el yacimiento. El yacimiento está subsaturado. Si está saturado, ya es otra cosa, pues ahí sí tengo que calcular, tengo que terminarlo directamente con el PVT. ¿Sí? Pero esos valores yo los puedo determinar a través de un análisis PVT, que es importante para los efectos de un balance de materiales. Necesita esa información. Sí. RP, relación gas producido con el petróleo, relación gas producido por el petróleo con el petróleo a cualquier tiempo. Relación gas de producción. ¿Por qué RS es el gas en solución y se está planteando un RP? El gas en solución no debería ser simplemente, el gas producido no debería ser nada más el gas en solución. Sí lo es hasta que lleguemos al punto de burbujeo. Mientras la presión esté por encima del punto de burbujeo, el gas que se produce es el gas que sale con el petróleo, disuelto en el petróleo. No hay gas libre dentro del yacimiento. Cuando alcanzamos la presión de burbujeo, resulta que voy a comenzar a tener gas libre dentro del yacimiento.
también. Entonces, va a llegar un momento en que ese gas libre comienza a moverse hacia el pozo productor y a partir de cierto momento, después que se alcanza la presión de burbujeo, comienza a producir más gas del que está saliendo en solución el petróleo, porque el petróleo cada vez, en cada unidad de presión que va bajando, hay menos gas disuelto en el petróleo y el petróleo que sale cada vez tiene menos gas. Pero parte del gas que antes se que había quedado, poco a poco va a salir con el petróleo. Entonces, allí la RT cambia. Ahí no va a ser igual a la RS. Va a llegar un momento que va a ser mucho mayor. E inclusive pudiera en algún momento llegar a un tope y comenzar a declinar. Pero en el tiempo se va a ver que va a incrementar. BO, factor volumétrico del petróleo, barriles de yacimiento sobre barriles normales, BG, factor volumétrico del gas, barriles de yacimiento sobre pies cúbicos normales, PW, factor volumétrico del agua, y BT, factor volumétrico total, gas petróleo, que se aplica básicamente por debajo de la presión de burbujeo. O sea, cuando ya la presión se está encontrando por debajo de la presión de burbujeo, tiene sentido. Por encima de la presión de burbujeo, como no tengo diferencia entre el gas producido y el gas en solución, el BT es igual al BO, por encima de la presión de burbujeo. Por debajo de la presión de burbujeo, ya BT incluye al BO e incluye el gas producido. Entonces, factor volumétrico total. Aquí está la parte de las definiciones. M, volumen original de la capa de gas del yacimiento y volumen original de la zona de petróleo del yacimiento. Si tenemos una capa de gas inicial, es importante para el petrofísico y el ingeniero de yacimiento tratar de establecer cuánto de la zona volumétrica física que podamos determinar, cuánto de esa zona física está ocupada nada más por gas y cuánto está ocupada por la zona de petróleo. Y se halla esa relación M. Para cargarlo si tenemos una capa de gas inicial en el yacimiento. Igual acuérdense que al inicio mi información física del yacimiento es limitada a la parte geofísica. Por lo tanto, cualquier asunción que haga es un punto de inicio, más no es el punto final. Porque una de las cosas que me va a decir mucho el balance de materiales, sobre todo cuando se hace lo que se llama inicialización, que es que se carga toda la información de presiones, se carga toda la información de factores volumétricos, y él me va a hacer un cálculo rápido de M, de N, si acaso existiera. Si eso no me cuadra con el factor que yo calculé, yo le voy a decir inicialmente cuándo es esto. Pero si en la medida en que se van haciendo los cálculos, porque el asunto es que cuando yo haga el cálculo, cada periodo que yo establezca, puede ser cada 5 años, lo que voy a tratar de ver es si con esos cambios que ha habido, aún mi N sigue siendo igual, aún mi G sigue siendo igual. Mi G inicial, mi N inicial. O sea, todo el tiempo está comparando con la condición inicial. Entonces, cuando yo estoy haciendo un cálculo en un periodo tal, y al hacer ese regreso o retorno a las condiciones originales, no me da el valor inicial, significa que tengo una desviación. ¿Qué puede ser esa desviación? Posiblemente tenga un acuífero, si no estoy considerando acuífero, a lo mejor está entrando un acuífero. Puede ser que yo había considerado que mi yacimiento tenía cierto tamaño, pero por alguna razón se comunicó con otra, resulta que tiene más tamaño que eso, y a la medida que el tiempo va pasando y que la presión va afectando una zona mayor del yacimiento, se van a empezar a detectar situaciones que existen dentro del yacimiento y que no vemos porque físicamente no lo podemos ver. Entonces lo vamos a tratar de inferir a través del comportamiento energético. Entonces, G, que es el volumen inicial, multiplicado por el factor volumétrico,
y N sobre el volumen N, que es el petróleo inicial, multiplicado por su factor volumen. Eso me hace el valor de M. Digo, ese G tiene sentido y en esa M sí existe una capa de gas inicial. Si no existe una capa de gas inicial, simplemente ese M es cero. Y lo único que existe es N por BOI. Porque todo el gas estará en solución en el petróleo. Cambio neto en el volumen de petróleo. NP por BO. Petróleo, que es tanto petróleo producido por el factor volumétrico. NE, la producción. BO, factor volumétrico. Cambio en el volumen de producción de agua. Igual, cuánta agua tenía, cuánta agua produje. Si hay una intrusión de acuífero, al comienzo voy a considerar que es cero. Si no hay un acuífero que yo diga que me está ayudando, ese valor es cero. Si no existe inyección de agua, ese valor también es cero, entonces me queda nada más WP por BW. O sea, es el cambio. ¿Cuál es el cambio que ocurre en los volúmenes dentro del yacimiento de petróleo y agua? El fluido la cantidad que se haya producido. Y eso es lo que me trata de definir estas dos ecuaciones. Cambio en el volumen de la capa de gas. Si existe una capa de gas. Si no existe capa de gas, esto se hace cero. Entonces G es el volumen inicial de gas menos GP producido, el gas producido. Si hay gas inyectado, se le suma y eso fue un factor volumétrico menos G por BGI. O sea, hallo lo que pasaría si al G le quito el gas producido y le sumo el gas inyectado y lo comparo con la cifra de producción. Si me da positivo, o sea, si la capa de gas no ha aumentado valor, me daría cero. Si disminuye su valor, me daría positivo. Si está aumentando su tamaño, debería dar un valor no, positivo si se aumenta, negativo si estoy reduciendo su tamaño. Donde GP es igual al NP por LRP. O sea, aquí se parte del supuesto de que yo no voy a tratar de producir gas de la capa de gas. Voy a tratar de producir nada más de la zona de petróleo. Entonces, todo el gas producido debería venir de la zona de petróleo, no de la capa de gas. Entonces, el GP aquí, fíjense que está calculado con el petróleo producido multiplicado por la relación gas-petróleo de producción. Ok, gas en solución liberado dentro de la capa de gas. Bueno, el libro de Kraft-Hawking tiene todas estas ecuaciones, y lo tomé. N por RSI es el gas original en solución. Y N menos NP es el petróleo remanente. Multiplicado por la RS me dice cuánto gas aún permanece en solución. Y eso multiplicado por BG me dice a la final cuánto gas se ha liberado. Quedan 10 minutos supuestamente.
cuánto gas se ha liberado dentro del yacimiento por efecto del cambio en las condiciones de presión del yacimiento. Luego vamos al volumen de petróleo. NPBOI menos NPO. ¿Pasó? Se quitó, profesor. No, sale la pantalla azul. Ah, Dios santo. Y aquí me hizo una gracia. Me aparece 2 veces la pantalla. Ya volvió. Ahora me salí. ¿Dónde estábamos? Aquí mismo, creo. ¿Se ve? Cambio en el volumen de petróleo, N por BO, el petróleo que hay en sitio en el momento, menos N por BOI. Igual sucede con el agua original de la formación. No estamos considerando acuíferos. Tiene un 5% de agua. Sobre eso vamos a trabajar. ¿Qué volumen ocuparía esa compresibilidad de agua por volumen de agua? Es el cambio en volumen poroso. Reducción de volumen poroso de hidrocarburos, menos agua con nata, más expansión de la roca. Eso me daría el agua con nata y la expansión de la roca. Aquí lo que se está viendo son los diferentes elementos que componen la ecuación de balance de materiales. Vamos a ir un poquito más adelante con, creo que están aquí, ¿no? Están en la segunda presentación que, ok. Con todos esos elementos que están allí, se llega a esta ecuación que está acá. Entonces, primero tenemos que el cambio en la producción de petróleo, NP por BO, WP por BW, menos el agua inyectada, el agua de un acuífero, si acaso lo hay, o el agua inyectada. Eso es la producción de fluidos. ¿Es igual a quién? Cambios de volumen en la capa de gas, si existe capa de gas. ¿Ok? Ya vimos el elemento allá. N, el petróleo en sitio, por M, que es la relación petróleo, zona de petróleo, zona de gas, multiplicado por B o I sobre BGI, menos NP por RP, menos el gas inyectado, todo eso multiplicado por B, me da la primera parte. Cambio de volumen en la capa de gas. Luego viene gas en solución liberado. N por M por BOI. ¿Ok? Bueno, menos M por, eso es la parte de la capa de gas. El gas liberado, N por RSI menos RG menos RP más NP por RS y eso multiplicado por BG. Cambio en el volumen de petróleo, NBO menos NBOI
y expansión del agua con nata y expansión del arroz, que son ese último factor que está allí. 1 más m, que multiplica a n por BOI, y eso por el factor de compresibilidad del agua, más compresibilidad de la formación, dividido entre la saturación de agua inicial, y eso multiplicado por la caída de presión que ha sufrido el yacimiento para ese cálculo. Si yo divido mi historia de producción del yacimiento en 10 periodos, son 10 veces que hay que aplicar esta ecuación. Ahora, fíjense que esto está simplemente igual. Fluidos producidos, cambios en los fluidos. Una de las cosas que me permite la ecuación de balance de materiales es obtener un valor de n. Ok, balance de materiales es si se ponen a ver, es una forma de simulación bastante sencilla, es lo que se llama un modelo tipo tanque. Es decir, considera que el yacimiento es simplemente un cubito sin dimensiones, no hay largo, no hay ancho, no hay profundidad, no hay porosidad, simplemente hay un cubo lleno de fluido. 0 dimensiones. Pero se puede simular toda la historia de producción, reconstruirla, cotejarla, hacer que matche el comportamiento de la ecuación con lo que el yacimiento está haciendo, y a partir de ahí se pueden hacer predicciones. Es un método, fue tal vez de los primeros métodos de computación. Realmente, a pesar de que era una herramienta muy útil, hasta la que las computadoras hicieron su explosión de desarrollo, tenía usos limitados porque, si se ponen a ver, resolver todas estas ecuaciones a mano, llevaba a Dios y su ayuda, ¿no? Pero una vez que las computadoras ya tuvieron más tamaño, todo esto está automatizado y es una simulación básica, es de las primeras que se puede hacer. Además, normalmente se puede hacer un balance de materiales antes de descubrir un yacimiento, hacer una predicción. Y teniendo ya información histórica de hasta unos 10 años, se puede hacer con balance de materiales, se pueden hacer predicciones y estudios de yacimiento. Ya cuando se tiene muchísima más información, tanto física, porque una de las diferencias entre balance de materiales y simulación numérica es que simulación numérica sí necesita información de la parte física. Es mucho más exacto, mucho más confiable. Pero una de las cosas que también permite balance de materiales es hacer predicciones que simplemente sirvan de base para lo que se va a hacer con simulación numérica, que me va a ayudar a mejorar mucho más eso y obtener más detalles. Porque balance de materiales me puede decir, ok, tengo tanto petróleo para recuperar, pero no me va a decir en qué parte del yacimiento está. Simulación numérica sí me lo va a decir. Me va a decir, te queda tanto petróleo y está en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Correcto. Entonces, esa es una herramienta muy útil. Vamos a las siguientes formas, van a ver que hubo gente que trabajó en tratar de simplificar mucho ese proceso. ¿Qué consideraciones se podían tener para obtener resultados más rápidos de simulación numérica, de balance de materiales, sin tener que hacer tantos cálculos? Se pueden hacer algunos de ellos. En el caso de el método de líneas rectas, simplemente la solución final tú la ves sobre una línea